estaba totalmente desvanecida. Era una situación mucho más grave de la que yo había imaginado. Llama a la cana. Llama a la cana, te digo. ¿Cómo vas a llamar? Distintas personas comentaron que habían escuchado versiones distintas sobre la muerte de María Marta. Los perfiles genéticos que se hallaron eran de ambos sexos. Y eso me indica de que puede haber habido más de 2 personas interviniendo en el incidente que terminó por provocar la muerte de ella. Una familia tradicional. Vamos, vamos. Una muerte dudosa. Y la trama policial que aún mantiene atrapado a todo un país. A mediados de los 90 se empezó a ver un fenómeno de familias que querían escapar de la urbe, de lo que era la ciudad. En la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se encuentra la ciudad de Pilar. Esta comunidad siempre fue sinónimo de estatus. Estas urbanizaciones se llamaron con un nombre en inglés que es countries. En uno de estos barrios privados, en el Carmel Country Club, reside desde mediados de los años 90 el matrimonio de María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mire, en la entrada hay una señora que dice ser la masajista. ¿La podemos dejar pasar? ¿Qué va a pasar? Muy amable, gracias. ¿Puesto uno me copia? María Marta. Y bueno, abro y cuando subo veo el vapor de agua en el dormitorio y ahí es donde corro corriendo al baño, porque evidentemente algo pasaba, no contestaba nadie. Y la encuentro a María tirada boca abajo adentro de la bañadera. Ahí yo la agarro de abajo de los hombros, la saco y la pongo en la puerta del baño. Betty, venga rápido, por favor. ¿Qué pasa? Deje todo y venga ya. Por favor, ya. ¿Qué pasó? Se cayó, se volvió. Chiquita. Vaya, llame a alguien, apúrese. Sí, ya voy. Vaya. Vamos. 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 Guillermo, María Marta tuvo un accidente. Carlos Carrascosa llama a Guillermo Bartoli, cuñado de María Marta, quien vive en el mismo country club. ¡Apúrese! Pasé el teléfono y lo llamé a Guillermo. Le aviso, cuelgo con él, voy a buscar el carnet de OSDE y ahí es donde pido la ambulancia para que la cite. El Carmel, el Country Carmel Club. María Marta García Belsunce había nacido en Buenos Aires hacía 50 años en el seno de una familia de clase alta. Se casó con Carlos Carrascosa cuando tenía 19 años. Además de su esposo, la otra pasión de María Marta son los niños. Es cofundadora y vicepresidenta de la organización Missing Children Argentina.
No reacciona. Está sin pulso. Va. Y... un accidente. Me di cuenta que estaba totalmente desvanecida. Era una situación mucho más grave de la que yo había imaginado. Una segunda ambulancia llega al lugar. En ese momento a mí lo que me dejó muy mal es ver ese cuadro de desesperación. Porque Michelini gritaba como una loca, buscó un médico. Y Guillermo, que hacía masaje cardíaco, le decía, vamos María, vamos María, vamos María. Bueno, yo llamo a la guardia, le pido por favor un médico. Y el guardia me dice, no, médico, no sé, señora, quiere que llame a Mernor. Eso me acuerdo perfecto. Entonces le digo, llame a quien sea, llame a alguien, pida ayuda, le pido por favor, mi hermana tuvo un accidente. ¿Qué pasó acá? Pero hay que llamar a la policía. Nosotros nos vamos a hacer cargo, por favor, podríamos ir limpiando esto. La muerte de mi esposa yo me entero el momento que baja el médico de atenderla y le da su pésame. Me dice, Carrascosa, esto fue un terrible accidente, un tonto y terrible accidente. Y me da el pésame. María Marta era una persona muy contenedora, siempre escuchaba a los demás, se rompía por los demás, trataba de ayudarlos en todo, era un poco su característica, ella siempre era de dar. A María Marta la conocí en el 98 cuando, junto con otras señoras que estábamos organizando la Red Solidaria Pilar, y a partir de allí empezamos a juntarnos con todas las que participábamos de esta organización para ayudar a la gente de la zona donde estábamos viviendo en ese momento. A partir de allí, María Marta y yo empezamos a visitar comedores, escuelas, hogares y demás juntas, hasta que en el año 2000 formamos una organización aparte que se llamaba Missing Children, Chicos Perdidos de Argentina, donde yo era la presidenta y ella era la vicepresidenta y empezamos a trabajar de lleno en esta problemática. Una vez le pregunté por qué ella no había tenido hijos. Me contó que su marido cuando era chico había tenido una enfermedad y que el tratamiento lo había dejado sin la posibilidad de tener hijos. María Marta para mí fue una excelente amante, amiga, compañera y bueno, estuvo siempre conmigo. O sea, para mí fue lo máximo, es la mujer ideal. La noticia se extiende entre los familiares de María Marta, quienes acuden de inmediato a su casa. Su hermano Horacio es uno de los últimos en llegar. Y ahí me encuentro con María Marta tirada en el piso, mitad del cuerpo dentro del dormitorio, mitad dentro del baño. Me acuerdo la imagen de mamá y de María Laura sentadas en el piso al lado de ella. Dino, mi padrastro, también estaba ahí. Esa noche, además de Horacio García Belsunce, Guillermo Bartoli y los padres de María Marta, en la casa se hacen presentes Juan Carlos e Irene Hurtig, hermanastros de la Oxisa. El cuadro realmente era tremendo. Mi mamá se sentó al lado y le acariciaba la mano y decía, no, está desmayada nada más. Fue un cuadro tremendo. Realmente indescriptible es así ese momento. Estaba mi papá, estaba María Laura sentada del otro lado, que la acariciaba. Estábamos desolados, o sea, no entendíamos nada. La verdad que no entendíamos nada. Sí, ¿le averiguaste? Dice que sí, que podemos mover el cuerpo. Por favor, vamos a poner en la cama. Vení, dale. Agarrala de ahí de los pies. Acá.
yo la levanto a María Marta, la pongo en la cama y me había quedado sangre en el antebrazo. Entonces, cuando vuelvo al baño a lavarme, en el piso donde estaba María Marta, como que estaba abajo de María Marta, encuentro el pituto. ¡Horacio! Le digo, Horacio, ¿qué puede ser esto? Pues viene y me dice, no, esto debe ser un portaestante, debe ser... Y se fija en los vanitori, porque había un vanitori, a ver si hay los picos, los portaestantes. Sí, Carlos dice, no, debe ser algo de los médicos que dejaron, porque abrieron no sé cuántas ampollas, y debe ser algo de los médicos. Ah, sí, tenés razón. Para mí fue como que me dijeron la palabra mágica. Dijo, ah, bueno, como que me cerró. Dije, ah, puede ser. Entonces agarré y lo tiré. Carlos Carrascosa regresa a su casa en el exclusivo Carmel Country Club. Al entrar, queda espantado al encontrar a su mujer inconsciente en el baño y tras varios intentos por reanimarla, se declara la muerte de María Marta García Belsunce. El médico da la orden a la masajista de la víctima de limpiar el baño. En medio de la conmoción, John Hurtig, hermanastro de la occiso, hace un extraño descubrimiento. Yo salgo del baño, lo primero que me encuentro, porque la salida del baño da a la altura de la zapatilla de María Marta. Que me encuentro con la zapatilla, se la saco y ahí digo, ¿cómo hizo para matarse con zapatillas puestas? Es como que sentí, avivaste, Juan, por algo te tenés que avivar. O sea, ya no te avivaste por el pituto, avivate por las zapatillas. Llama a la policía. Llama a la policía, te digo. Paren un poco, déjenme pensar. Che, Horacio, yo quiero que venga un forense a revisar la María Marta, que la revise y nos quedamos tranquilos. Me dice, bueno, está bien, listo. Por la muerte de mi hermana te pido la mayor discreción posible. Horacio García Belsunce quiere evitar un escándalo y llama a un altísimo funcionario del Poder Judicial de la Nación, amigo de la familia, que le promete discreción. El fiscal de turno, Diego Molina Pico, junto al jefe de investigaciones de San Isidro, el comisionado Aníbal de Gastaldi, se hacen cargo de la investigación. Gracias, Juan. Diego Molina Pico lo que recibe es un consejo para que, digamos, trate a la familia García Belsunce con un tacto particular. La sensación es que la familia de María Marta se aprovecha un poco de su situación de poder, de sus contactos, para tener al menos un tratamiento preferencial en las horas posteriores a la muerte de María Marta. La familia toma la decisión de realizar el velorio en la casa. La verdad que es terrible, terrible lo que pasó y además es un accidente tan tonto porque se cayó, se golpeó con las canillas. Allí distintas personas comentaron que habían escuchado versiones distintas sobre la muerte de María Marta. Una comentó que se había golpeado contra la punta de una ventana y se había desmayado y se había caído dentro del agua y se había ahogado. Otra que se había patinado y desnucado. Otra que se había golpeado y había terminado muerta.
La fiscalía comienza su trabajo. Diego Molina Pico llama a declarar a todos los miembros de la familia de María Marta. Dígame, ¿hubo algo que le haya llamado la atención? ¿Algún detalle? No, qué sé yo, solamente que cuando la dejamos a María Marta en la cama, yo después fui para el baño y encontré ahí en el piso una piecita de metal, una cosa chiquita que la verdad que no tenía idea de lo que era. Lo llamé a Carlos, a Horacio inclusive, y tampoco sabían de qué se trataba. Es más, me dijeron que posiblemente sea algo que los médicos hayan olvidado cuando venían. ¿Pero qué era? No sé, doctor, no tengo idea. Una cosa chiquita de metal. ¿Y dónde está? La tiré en el inodoro. ¿Por qué? La declaración de John Hurtig es inquietante, pero la mayor contradicción del caso no tardará en aparecer. Molina Pico, por un lado, pidió el certificado de defunción de manera oficial al Registro Nacional de las Personas y por otro a ellos la copia del certificado de defunción con que contaban. Y cuando lo recibimos no era lo que nosotros esperábamos, porque el certificado de defunción rezaba de que había muerto por muerte natural, por un paro cardiorrespiratorio no traumático, dentro de un departamento en la zona de Recoleta. Le llamó mucho la atención al fiscal Diego Molina Pico, que sabía que María Marta había muerto en Pilar y no en la ciudad de Buenos Aires, como decía el certificado de defunción, y que también sabía que por lo menos había sufrido una muerte violenta, traumática, y no, como decía el certificado de defunción, un paro cardiorrespiratorio no traumático. Las inconsistencias llevan al fiscal Molina Pico a solicitar la exhumación del cadáver de María Marta García Belsunce. Así fue que en los primeros días de diciembre se hace la autopsia y se establece que esta mujer había fallecido como consecuencia de 5 disparos de arma de fuego, que eran alrededor de la oreja, uno al lado del otro, un calibre 32, un revólver, no había cápsulas, y había un 6º disparo que había pegado en la cabeza pero no había penetrado. Ante las nuevas evidencias, el fiscal Molina Pico ahora tiene que descubrir quién asesinó a María Marta García Belsunce y por qué. El cadáver de María Marta García Belsunce es exhumado por órdenes del fiscal de la causa, Diego Molina Pico. Durante la autopsia, se recuperan 5 balas calibre 32 que estaban alojadas en la cabeza de la víctima. El homicidio desata un escándalo mediático nunca antes visto en Argentina. La noticia que surgió fue que esa mujer que estaba sepultada en una bóveda del cementerio de la Recoleta había recibido 5 balazos en la cabeza y que su familia la habían sepultado como si hubiera sufrido un resbalón en la bañadera de su casa. Esto provocó desde un primer momento que el caso llamara muchísimo la atención del público en general y por supuesto de los medios. Como primera orden, el fiscal se da a la tarea de reconstruir las últimas horas de vida de María Marta. María Marta abandona un partido de tenis y va hacia la casa de su hermana Irene y de su cuñado Guillermo Bartoli, vecinos del Carmel.
Cuando llego a mi casa, el domingo 27 de octubre, estaba en el living, estaba María Marta, estaba Carlos en el sillón, estaba Guillermo, mi marido. Cuando yo la saludo a María Marta, que en realidad ella se estaba como yendo. Y bueno, entonces me dice, me voy a casa, me voy a bañar porque viene Betty. Betty era la masajista que le daba masajes todos los domingos a las 7 de la tarde. La casa de María Marta se encuentra a 10 minutos de donde vive su hermana Irene. En el trayecto se cruza con su vecino Nicolás Pachello. Nicolás Pachello era un hombre que nunca fue aceptado por el entramado social. Tenía antecedentes por robo. Incluso varios vecinos habían hecho presión a la administración del country para que Nicolás Pachello fuera expulsado. María Marta se encontraba entre el grupo de vecinos que desconfiaba de Pachello. De ahí surge la suposición de la fiscalía de que este sujeto pudiera tener algo que ver con el crimen. Mira. ¿Qué está haciendo acá? ¡Ladrones! ¡Están en mi casa robando! ¡Que voy a denunciar a la policía! ¡No! ¡Morí! Los indicios que surgen de la causa indican que el crimen de María Marta García Belsunce no fue planificado, que se cometió en un arrebato de furia y de violencia. Por las características particulares del hecho, donde se produce la seguidilla de disparos con cierta virulencia, la proximidad de estos, nos podría indicar que no se trataría de un profesional, pero que sí que está cargado de un odio suficiente para procurar el resultado muerte, que es lo que intenta asegurar por el empleo del arma. Todo hace suponer que Pachello es el asesino. A 54 kilómetros de Buenos Aires, en el Carmel Country Club, todo apunta a que Nicolás Pachello asesina a María Marta García Belsunce durante un fallido intento de robo. Aun cuando la familia de la víctima altera la escena del suceso, los peritos deben encontrar pruebas contundentes para demostrar que Pachello es efectivamente el homicida. El luminol, al reaccionar con ciertos elementos, produce luminiscencia, o sea, produce luz. Y esa luz nos indica que ese elemento está presente. Uno de los elementos con lo cual reacciona es la sangre. La prueba de luminol en el caso de María Marta se utilizó en la escalera y en la planta baja de la casa. Las muestras donde se obtuvo los perfiles genéticos estaban en la alfombra, al lado del baño. De esas muestras se obtuvieron 3 perfiles genéticos, 2 correspondientes a una persona de sexo masculino y una a una persona de sexo femenino. María Marta era una mujer
que entrenaba, estaba muy bien físicamente y entonces es probable su resistencia cuando ocurrió lo que ocurrió. A los expertos en identificación genética les tomará 4 semanas en cotejar las muestras de sangre halladas en la escena del crimen con el ADN de Nicolás Pachello. En los meses previos a la muerte de María Marta, la hostilidad entre ella y Nicolás Pachello se había incrementado. Yo estaba convencida que Pachello había sido el que le había secuestrado el perro, que le habían pedido una recompensa. En aquel momento María Marta estaba muy indignada con esta situación y había ido a la Fiscalía de Pilar a hacer la denuncia de la desaparición del perro y además del pedido de recompensa que le habían hecho. Nicolás Pachello es un señor que tiene el currículum de antes, currículum de durante y currículum de después de Carmelo. Y tenían una custodia particular puesta por el servicio de cazadores para vigilar la casa de él. Entonces, hoy yo propongo como moción del día, como tema especial, que propongamos que se expulse a este señor y a su señora del country donde nosotros vivimos. En varias oportunidades, María Marta había hecho gestiones dentro de la Comisión de Seguridad del club para expulsar a Pachello. Bueno, no puede ser que tengamos dentro del country al enemigo. María Marta estaba trabajando de tesorera en ese momento en Las Damas del Pilar y yo no sabía, pero ella tenía una caja donde era supuestamente la caja chica, en el cual había algo de dinero, unas chequeras, la llave de la caja de seguridad. Y días después, cuando las chicas me la vinieron a reclamar, la caja no aparecía. Ahí es donde descubro que esa caja fue robada. Los perfiles genéticos que se hallaron eran de ambos sexos. Y eso me indica de que puede haber habido más de 2 personas interviniendo, o por lo menos 2 personas interviniendo en el incidente que terminó por provocar la muerte de ella. María Marta García Belsunce es abatida a tiros en la bañera de su casa. Está por confirmarse si uno de sus vecinos, Nicolás Pachello, es el asesino. El cotejo de ADN que se hizo con las manchas de sangre encontradas en la escena del crimen, a Nicolás Pachello le dio negativo. Descartado Pachello, el caso vuelve a foja cero. La investigación se estanca. El arma no aparece. El móvil de robo y la venganza se derrumban. ¿Quién instaló la hipótesis del accidente? El médico, ¿no? Y sin embargo todos la sostuvieron y la creyeron. Creo que fue Carrascosa que declaró que pensó que María Marta se había pegado con la ventana. Sí. ¿Y el resto de la familia? ¿Los amigos? ¿Nadie habló en el velorio? ¿No hubo rumores? Bueno, tenemos ahí el testimonio de Susan Murray. Tenés razón, Susan Murray. Me preguntaron si sabía cómo había sido la muerte de María Marta y le dije, lo único que me dijeron fue que tuvo un accidente en el baño. Un accidente tan tonto, porque se cayó, se golpeó con las canillas. Porque María Marta no era una mujer torpe, era una mujer muy deportista, muy ágil,
una persona que es deportista tiene mucho dominio de su cuerpo. Y en todas las veces que habíamos estado juntas en distintas actividades, nunca la habíamos visto que fuera torpe, que se tropezara o que sin querer tirara algo o que tuviera algún movimiento que pudiéramos demostrar que fuera torpe. Yo me quedé con lo que el médico me dijo en cuanto a que el accidente había sido un torpe accidente en el baño. Nunca me explicaron más nada. Yo no vi nada, no entré al baño. Como que me imaginé que se había pegado con una viga de esas y que había ido a la bañadera como a limpiarse la sangre que le salía y ahí fue o se pegó en un grifo o se ahogó, una cosa así me imaginé yo. Hay mucha gente que dice que se habló de que María Marta era torpe y yo siempre dije que María Marta no era torpe. María Marta era atolondrada, que no es lo mismo. De pronto, la atención del fiscal vuelve a fijarse no en los 5 proyectiles causantes de la muerte, sino en el 6º proyectil, el que en la jerga popular se dio a llamar pituto. Lo tiraron porque pensaron que no era nada o estaban encubriendo a alguien. ¿Y a quién? No sé. La búsqueda del trocito metálico en el pozo ciego de la casa da resultados. El famoso fierrito resultó ser la 6ª bala. ¿Tenés idea que puede ser esto? No, ni idea. Es algo que se olvidaron los médicos. Ah, ¿los médicos? Sí. Ahora pensemos. Carrascosa, que hizo el servicio militar, donde recibió instrucción de tiro, ¿cómo no se dio cuenta que era una bala? Y además no percibió el olor a pólvora llegar. Es imposible. Es imposible. En la teoría criminalística, ante una muerte de estas características, se hacen varias preguntas. ¿Quién encontró el cuerpo? Si se trata de un crimen pasional, ¿quién tiene un vínculo afectivo con la víctima? La fiscalía tiene un nuevo sospechoso: Carlos Carrascosa. Carlos Carrascosa es identificado como el principal sospechoso del asesinato de su esposa en el Carmel Country Club, ubicado en las afueras de Buenos Aires. Pero las evidencias en su contra, al menos hasta ahora, son en su mayoría circunstanciales. Al cotejar las muestras de ADN encontradas en la casa de María Marta con el ADN del viudo Carlos Carrascosa, el resultado es negativo. Sin embargo, igual el fiscal Diego Molina Pico considera a Carrascosa el principal sospechoso del crimen. Según la declaración de Carrascosa, salió de la casa de los Bartoli a las 18:57 y llega a su casa a las 19 horas. Nos quedamos con Carlos viendo el segundo partido porque era Independiente y Rosario Central. No sé pasado cuánto tiempo hay un gol de Independiente. Yo le digo a Carlos, me voy a tirar un ratito porque estoy muerto. Carlos me dice, sí, yo me voy a casa también. Me quedé un rato viendo el partido, hubo un gol de Independiente y al ratito del gol de Independiente yo me iba para casa. Normalmente la masajista llegaba a las 7 de la tarde. Yo dije, voy a llegar un ratito antes. ¿Me pasás el audio de la prepaga, por favor? Uno de los elementos que resultarían ser claves para la investigación de Diego Molina Pico es el listado de llamadas entrantes y salientes del Country Carmel, que luego le permitieron realizar una cronología de cómo pudieron haberse sucedido los hechos. ¡Vamos! ¡Vaya, llame a alguien, apúrese! Sí, voy. Buenas
necesito, por favor, una ambulancia urgente, una persona que se presente en la bañadera y está como ahogada. Es en Pilar. Deme el domicilio, por favor. El Carmen Country Club. Carmen Country Club. Detrás de su voz, en esa grabación se escucha a otras dos personas que están hablando. Son un hombre y una mujer, que dicen: callate, tenela, agarrala, está muerta. Para el fiscal Molina Pico esto es básicamente la filmación del momento en el que están asesinando a María Marta García Belsunce. La gran incógnita que surge, obviamente, a partir de esta pericia hecha sobre la grabación es quiénes son este hombre y esta mujer que hablan detrás de Carrascosa. El fiscal revisa el video de las cámaras de vigilancia del country y descubre una contradicción que deja a Carrascosa muy mal parado. Un segundito, En todo momento, Carlos Carrascosa sostuvo que a las 19:07 de aquel domingo, cuando él llama a la primera ambulancia de la empresa OSDE, la masajista Beatriz Michelini estaba a su lado intentando reanimar a María Marta. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la entrada del Country Carmel demuestran que la masajista Beatriz Michelini llega a la puerta del Country a las 18:55 y permanece en la entrada hasta por lo menos las 19:24. Es decir, que de ninguna manera podía estar junto a Carrascosa mientras él pedía auxilio para su esposa moribunda. La llamada de ambulancia fue a las 19:07. Entonces las voces masculinas no pueden ser las de los médicos. Porque la ambulancia llegó a las 19:25. ¿Y la voz de la mujer? Tampoco puede ser la voz de la masajista. Porque llegó a las 19:24. Es más, una segunda ambulancia entra al country, mientras la masajista continuaba aguardando en la puerta de entrada. La segunda ambulancia la convoca Irene Urtig, con un llamado a la guardia del country. Lo curioso es que cuando ella llama a la guardia a pedir la ambulancia, la masajista Beatriz Michelini todavía estaba en la puerta del country esperando a que le permitieran el ingreso a la propiedad de María Marta. Es decir, que Irene Urtig ya habría estado en la casa de María Marta antes de que la masajista Beatriz Michelini ingresara a la propiedad. Molina Pico establece que Carrascosa no estuvo solo. Por lo menos una persona más interviene en el crimen, aunque Carrascosa se esfuerce por hacerlo pasar como un accidente. Según su hipótesis, Carlos Carrascosa, Guillermo Bartoli y una mujer que sería Irene Urtig. Toma, llévatela. Para mí es un disparate pensar en Carlos como el asesino de María Marta, porque la verdad que era un matrimonio que se querían, que se acompañaban, eran recontra compañeros. Él hubiera sido el responsable del homicidio, pero jamás se me pasó por la cabeza, ni se me pasa por la cabeza, ni cosa que se le parezca. Emocionalmente para nosotros fue muy duro por María Marta, por pensar que una de las personas a quien ella más quería en el mundo fue la última persona que vio estando con vida sabiendo que le iba a matar. Carlos Carrascosa está cumpliendo una condena a cadena perpetua por el asesinato de su esposa. A los 10 años del hecho,
el caso continúa plagado de preguntas sin respuestas. El móvil del crimen permanece envuelto en los secretos más íntimos de una familia. Puede ser que alguna situación de enojo, pelea o discusión con el marido por algún manejo financiero en el donde éste la pudo haber comprometido, sobre todo con las cuentas de la asociación a la que ella pertenecía, de Mrs. Children. Convengamos que esas cuentas son tentadoras para quien se dedica a estas cosas, porque al no pagar impuestos es un buen negocio para quienes cambian cheques o esquivan dineros para otro lado. La hipótesis del fiscal Diego Molina Pico es que el grupo familiar de María Marta se peleó con ella porque ella se negaba a hacer algo o no quería ser cómplice de alguna actividad comercial necesariamente ilegal, uno tiene que pensar, que ellos planeaban realizar y que por eso la terminan ejecutando. En el 2011, en un nuevo juicio por el delito de encubrimiento agravado en el homicidio de María Marta García Belsunce, el juez condena a prisión a Guillermo Bartoli, a Horacio García Belsunce y a Juan Carlos Urtig. La masajista Beatriz Michelini es absuelta de todos los cargos. En cuanto a Irene Hurtig, la hermanastra de María Marta, el magistrado no ha formalizado una imputación en su contra, hasta el momento. Yo estoy en este momento sufriendo una condena injusta, pero el único que está preso es mi cuerpo. Mi mente la tengo libre y la estoy usando para, de alguna forma, investigar o buscar la forma de saber quién mató a María, que es en definitiva, para lo que me queda de vida, el único objetivo que me queda. Saber quién mató a María Marta.